Muchas gracias, señor presidente. Bueno, continuando con lo expuesto por mi compañera Andrea Iglesias en el plenario anterior, quisiera hacer referencia a la LUC y la educación. La LUC modifica la Ley General de Educación 18.437, planteando una alteración sustancial de la naturaleza en la educación. Supone un nuevo paradigma educativo que restringe, por un lado, la autonomía, limita la participación docente y ciudadana, debilita la educación pública y sus órganos de coordinación interinstitucional, al tiempo que propicia las condiciones para que la educación privada se extienda. En este último punto, en la privatización de la educación, quiero hacer énfasis. Habiendo tomado insumos para esta exposición de personas que han analizado exhaustivamente estos artículos, pero que además viven la educación y los procesos que allí se dan. Además que han salido a decir por todos lados que este aspecto es una barbaridad y que la LUC no privatiza la educación. Es evidente que en ningún artículo de la LUC dice que se privatizará la educación pública. Hay elementos que pretenden ir configurando la idea de lo que es público, de manera progresiva y paulatina, de acuerdo a las lógicas propias del mercado. Asemejar cada vez más las cuestiones de organización, planificación, evaluación y reasignación de recursos a lo mercantil. Es así que se plantean varios artículos que generan condiciones para promover estos procesos en las prácticas educativas. Artículo 127. Anteriormente, la Ley General de Educación decía: todo padre, madre o responsable legal tendrá la obligación de inscribir a sus hijos en un centro educativo. Esto se elimina y dice actualmente: tiene el padre, madre o tutor tiene el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación en la educación. Para argumentar esto, citan el artículo 70 de la Constitución, que dice que solamente es obligatoria la educación y no inscribirlo en un centro. Pero en el artículo 70, inciso 3, dice también que la ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones. ¿Y qué es lo necesario? Lo necesario es que los estudiantes asistan a un centro educativo, porque es la solución más democrática por ese hecho, donde uno se encuentra con otros diferentes a uno. ¿Qué implica este artículo entonces? El crecimiento de modalidades por fuera de los centros educativos. Implica una modalidad de homeschooling que viene creciendo a nivel mundial y que tiene sus adherentes también en nuestro país. Implica llevar la educación al ámbito privado de la familia, lo cual tiene una afectación democrática muy importante, teniendo en cuenta las diferentes realidades, posibilidades y herramientas de las distintas familias, y además el estudiante se aleja del encuentro con otros, principio básico en el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el cual ha demostrado que es mejor cuando se está entre pares. Artículo 129. El Estado no podrá suscribir acuerdos o tratados con instancias que reduzcan la educación a la condición de servicios lucrativos. Específicamente, el ministro hizo referencia a esto y dijo: todos estamos de acuerdo en que la educación no debe ser vista como un servicio lucrativo, mercantilizador. En este sentido está mal. Pero plantea que esto podría privar a priori al país de la posibilidad de firmar algunos acuerdos puntuales y específicos que podrían ser necesarios o ventajosos para el país. Esto deja abierta la puerta a la instalación de universidades extranjeras en el país, sobre el cual algunos legisladores ya se han manifestado. Artículo 156. Sustituye los consejos de enseñanza por direcciones generales. Sustituye así un ámbito colectivo donde había diferentes representantes por una dirección general. Asemejado entonces al funcionamiento de las direcciones a un modelo gerencial. Las decisiones pasan a estar centradas en una persona. Artículo 171. Se crea un sistema nacional de becas dirigidas a estudiantes que cursan formación en educación en universidades, es decir, en el ámbito privado. Artículo 172. Creación de comisiones coordinadoras departamentales de educación e integración de actores de la educación básica y universitarias privadas en todo el territorio. Artículo 186.
establece las competencias que se dan en estas comisiones anteriormente mencionadas. Algunas como coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas, promover la planificación de la acción educativa, informar a la ciudadanía sobre el grado de cumplimiento del Plan Nacional de Educación. Este último debería ser competencia del Estado y no de los actores privados. Artículo 193. En el Estatuto Docente podrán haber regímenes especiales que podrán aplicarse en cualquier centro educativo. Acá se observa, por ejemplo, que establece compensaciones o complementos salariales y otros beneficios atendiendo a la ubicación geográfica, el contexto sociocultural o el cumplimiento de metas políticas. Se quiebra así un principio básico y fundamental que a mismas funciones deberían tener mismas remuneraciones. Ni que hablar del horror que se tenga en cuenta, en este caso, los contextos socioculturales. ¿Hay algún articulado más que hace referencia a la privatización de la educación? Pero lo importante acá es que no se puede negar de ninguna manera los aspectos y lineamientos privatizadores que estos artículos conllevan. Es importante tener en cuenta que este análisis y posición de esta situación no va en desmedro ni desprestigio de la educación privada, sino de la incursión de lo privado en lo público. Y que estas dos miradas educativas diferentes deberían haber sido dos posturas de debate ciudadano, donde las discusiones argumentadas fueran la base del proceso de construcción de las políticas educativas y no las imposiciones. Pero además pareciera que por el simple hecho de hacer una reforma educativa vale todo. ¿A qué costo? Y entendemos también que nuestros niños y niñas y adolescentes no son meros números, meros resultados estadísticos, son personas con una trayectoria de vida y educativa que se debe tener en cuenta, que se deben valorar los procesos y los logros individuales con la gran diversidad que ello implica, donde una calificación no demuestra nada, sino un juicio con valor fundado de lo que cada uno crece y aprende a lo largo de su escolaridad. Hacia este proceso de cambio estamos abocados los docentes, a entender la educación desde otra mirada. Y para motivarnos un poco, quiero destacar los resultados de una última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, que expresó que el 74% de la población confía en los y las profesores de secundaria y UTU. El 38% tiene mucha confianza, el 36% algo de confianza. En cambio, solo un 4% le tiene ninguna confianza y un 16% poca confianza. El resto, el 6%, no sabe, no contesta. La confianza en los maestros y maestras es aún mayor. El 83% expresa confianza, el 45% mucha y el 38% algo, mientras que solo el 3% expresa tener ninguna confianza y el 11% poca confianza. Qué importante es sentir en algunos momentos el respaldo de las familias cuando hace unos años los responsables de todos los males éramos los docentes. En este sentido de confianza y compromiso va nuestro total apoyo a la colega Mabel Mayo, presidente de AFUTU, a quien se realizó un pedido de informe al CODICEN para conocer la situación funcional de ella. Este hecho, sumado a los que ya anteriormente he mencionado en sala, no hace otra cosa más que fortalecernos como colectivo. Nos convoca a luchar con más fuerza por nuestra educación pública y sobre todo queda en evidencia que el Gobierno Nacional esconde permanentemente una violencia institucional hacia los sindicatos. Quisiera que mis palabras sean enviadas a los sindicatos de educación, FUM, ADEMU Canelones y Montevideo, FENAPES, AFUTU, la Comisión Nacional Pro Referéndum, al Consejo Directivo Central de la ANEP, al Ministerio de Educación y Cultura y a la prensa acreditada. Muchas gracias.